Hoy, en 80 centímetros, vamos a hacer un tramo de la ruta llamada O Camiño dos Faros. Un sendero por el borde del mar. Y mirando siempre al oeste, vamos a encontrarnos playas, ríos y faros. Esto es la Costa da Morte. ¡Bienvenidos a Galicia! ¡Ey! todo viaje empieza con un primer paso. Y un paso mide 80 centímetros. ¿Cuánto mide el tuyo? En la Costa da Morte existe una ruta que en 203 kilómetros recorre sus 8 faros. El camino está lleno de leyendas, naufragios y gente de mar. Nosotros empezamos en el faro Roncudo y haremos 64 kilómetros en 2 días. El mar de aquí parece siempre enfadado y la ruta promete un paisaje a cada paso. Muy buenas, yo soy Edu. Y yo soy Suso, Edu, encantado, un placer. Igualmente, hombre. Es la primera vez en mi vida que veo un mar en este estado. Tú estarás acostumbrado. Sí, claro, este es el faro del Roncudo, ahí arriba está la aldea del Roncudo, y se llama Roncudo precisamente por el roncar del mar. Hoy nosotros llamamos a esto, ahí baja de mar. Parece que el día está muy claro, pero en realidad hace bastante mar, pero por esta bravura de este mar y estas frías aguas que tenemos, pues tenemos este percebe tan maravilloso en esta zona. ¿Qué te puede pasar si caes ahí ahora mismo? Lo más seguro es que te mueras. Y si no te mueres de eso, viene el mar y ya se encarga de darte más golpes y molerte bien contra las rocas. En esta ruta dos faros, que es una ruta fantástica, que recorre toda la verdadera Costa da Morte, es una ruta que antes pues la recorrían los percebeiros y la gente para ir a buscar algas para abonar las tierras y para recoger lo que los naufragios traían. ¿Los naufragios? Los naufragios aquí eran alimento para la gente, eran fiestas, se anunciaban con campana. Claro, toda esta zona hasta los años 30, años 40, era una zona muy deprimida, muy pobre. Tú ves fotos de los años 30 y ves a los niños todos de los pueblos descalzos. O sea, había muchas necesidades, mucha pobreza. Aquí la gente no tenía tierras de labradío, vivían de lo que daba el mar. Y el mar, lo que daba también eran cosas como estas. Este sitio en donde estamos ahora se llama Petón do Millo. ¿Por qué? Porque un barco cargado de maíz varó ahí y todo esto se llenó de maíz. Dio de comer a todo el pueblo durante muchos meses. Aquí hay muchas historias de piratas, me imagino, entonces. Sí. Y que además mi apellido viene de esta zona más. Hombre, ¿Me has dicho, tú eres Soto? Tú eres Soto y en Galicia el pirata más famoso que tuvo España se llamaba Benigno Soto, que era de Vigo, de un pueblo de Vigo, y que fue ahorcado, creo que en Algeciras, juzgado por piratería. Y nada, que hay que tener cuidado contigo, a lo mejor cuando me dé la vuelta. Hay que tener cuidado. Dejamos atrás el faro Roncudo y continuamos hacia Laxe, fin de ruta de nuestra primera etapa. Estoy profundamente impresionado por este paisaje y además cerremos los ojos. ¿Escucháis las olas del mar? Esto es 80 centímetros. Bienvenidos. ¡Ey! ¿Qué? Mira. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No quiero saber nada de la gente ni del mundo. Estoy muy bien aquí. Oye, pero esta es una ruta. ¿Conoces la ruta de los faros? Eso es lo que venía a hacer. Oyes, pero tú no eres... Es Edu, tú no eres el de la tele. Sí. ¿Y qué haces aquí tan lejos de tu casa? Relajándome. Buen sitio para relajarse.
Pues si sigues el camino con nosotros te vas a relajar muy bien, ¿eh? ¿Sí? Hay sitios preciosos. La ruta de los faros está llena todo de es todo por la costa. Bueno, pues voy a esperarme. Pues venga. Venga, anímate. Nosotros somos trasnos. Para seguir nuestro camino tienes que seguir solo 3 señales. Una es una señal de los trasnos, que es redondita, la flechita trasna y las pisaditas huellas. Yo tengo por qué saber lo que es un trasqui. Unos habitantes que estaban aquí, que estaban enamorados de su tierra, no querían que esto quedara sin observarlo así como lo estamos haciendo nosotros y nos dejaron su camino. Y nosotros estamos siguiendo la senda de los trasquis. O sea, es un ser mágico. Es un ser mágico. Vale, ya. Que está ahí y nosotros, todo el mundo que hace una vez la ruta, se convierte en trasno. Tú saldrás de aquí siendo un trasno. Y un trasto también. No, trasto a lo mejor ya lo eres. Bueno, ¿qué te está pareciendo la ruta? Pues me parece maravillosa y además un cambio de paisaje de repente de esas rocas. Ahora caminar por la playa, esto es muy paradisíaco. Pues esto es lo que Siempre hace el con el trasno. mar. Siempre contacto con el mar, ¿no? Siempre con el Siempre. mar. Oye, pues os agradezco mucho que me hayáis enseñado este camino, que me hayáis recuperado, pero yo creo que me voy a sentar aquí un ratito y me voy a quedar meditabundo aquí otra vez de nuevo porque estoy muy pensativo. Pues no te preocupes, nosotros seguimos nuestra ruta y ya lo verás, dentro de poco pasarán más trasnos. Siempre están pasando trasnos por el camino. Siempre que ya- irás acompañado. Tú siempre estarás acompañado. No tengo por qué sentirme solo. Nunca te No, sentirás nunca. solo. Pues yo cuando me dé el punto me levanto y empiezo a andar y ya me encontrarán. Bueno, Que pues te conviertas en un trasno. muchas gracias, seguro que sí. Bueno, Hasta luego, Edu. Gracias. Chao. Hay un pescador aquí, vamos a preguntarle cosas, ¿no? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Pican o no pican? Bueno, ¿Qué eres, pescador? sí, me dedico así los fines de semana a pescar un poquito aquí en la playa para pasar el tiempo, ya te digo. Pero no es tu oficio. No, yo soy pescador de bajura, pero propio Ah, pescador. entonces, eres pescador de barco. Sí, de barco, hombre, por supuesto. Lo que pasa es que esto lo tenemos de hobby. que el fin de semana- ¿Y esto es más fácil o más difícil? Ah, esto es más fácil. Esto es más fácil, ¿no? Normalmente es más fácil, sí. Te veo un anillo ahí, no sé si tú estás casado. Sí, me casé hace un mes. ¿Hace un mes? Hace un mes que me casé. ¡Felicidades! Gracias. ¿Y tu mujer sufre cuando sales? Hombre, por supuesto. Cuando el tiempo está bueno, pues no tanto, porque ya ven que no hay peligro. Pero cuando hace mal tiempo, claro que sufre. Me llama 2 o 3 veces al día. Hay días que decís, hoy no se sale. Sí, no, por supuesto, hay muchos días que cuando da mucho mal tiempo, pues ya no salimos, sino es un riesgo muy grande. Te estás jugando la vida, que no hablamos de jugarse el sueldo del día, sino la vida de una persona. Oye, ¿te gusta tu oficio? Pues sí, la verdad es que me gusta. Incluso voy de vacaciones tierra dentro 8 o 10 días y lo pongo de menos. Llevo 30 años pescando, empecé con 14 años. Hombre, un poquito cansado estás porque es un trabajo muy duro, muy físico, pasas mucho frío, pero al mismo tiempo es un trabajo que te entra muy dentro. Es que si no te entra muy dentro ya no vas. Ya no vas, efectivamente. Porque tengo mucha curiosidad. El pescador pesca, luego yo lo compro y me lo como, pero hay un paso intermedio que es la lonja. Esta zona está considerada el mejor pescado y el mejor marisco del mundo, porque el de aquí lo puedes comprar directamente en la lonja y comerlo a la media hora ya. Como decimos aquí, más fresco que en los puertos de mar no lo come ni el rey de España. Así de claro. Ah, pues me gustaría ver cómo es este proceso de compra-venta. Me gustaría Pues, mucho. hombre, por supuesto, no hay problema ninguno. Corvina 6 de 5, 5 de 6,
Hace días 70, 74, 40, 30, 11, 10, 90, 80, 70, 74, 40, 30, 10. Hace días 11, 90, 80, 70, 74, 32, 90, 80, 70, 74, 40, 32. ¿Tú entiendes lo que dice este hombre? No compri pan, yo no. ¿Tú compras pan? Yo no compri pan. A ver si lo entiendo. 25, 50, 24, 24, 24, 24, 24, 24. A ver si desde cerca lo digo mejor. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¿Números? Muchos números rápidos. Números rápidos. El precio, bajando el precio y lo paran. Ah, vale. No, tira. Sargo, zigzag, 50. Hemos empezado el día al otro lado de la bahía, en el faro Roncudo, y hemos llegado hasta el faro de Laxe y estoy bastante emocionado. Esta luz tan bonita de atardecer, el faro y el roncar de las olas, una maravilla, un regalo de la naturaleza. Esto no tiene precio. Hoy me desperté más gallego que nunca, por eso he pintado el cielo de gris. Tenemos un pueblo que parece pintado, que se llama Arou. Y desde aquí vamos a recorrer 15 kilómetros hasta el faro Vilán, atravesando el corazón del Camiño dos Faros. Pues voy para allí, ¡qué carallo! Estoy en el puerto de Santa Mariña y he quedado con Rafael Lema, un historiador y experto en naufragios de esta zona, ¿no? Sí, es nuestra historia son los naufragios, es lo que nos dio el nombre de Costa da Morte. Tú y yo no vamos a naufragar, ¿no? Aquí no, pero en esta bahía naufragaron unos cuantos barcos. Solo la provincia de La Coruña es el tramo marítimo con más naufragios documentados del mundo. Es porque estamos en el centro del mundo, a nivel marino. De las grandes corrientes, las grandes rutas de navegación de toda la historia de la humanidad pasan por nuestras costas. Curioso, estamos en un lugar mítico, ¿no? Sí, porque hay que pensar que España es la nación con mayor historia naval del mundo, aunque nosotros no lo creemos. En el Finisterre se enlazaban las dos grandes rutas de la Edad Media, la ruta mediterránea de los catalanes, los mallorquines, los italianos, con los que venían del norte, los bretones, los alemanes, los ingleses. Aquí intercambiaban sus mercancías. Me imagino que por eso la herencia que recibe el gallego es una persona que viaja, ¿no? Sí, el gallego está lanzado al mar, claro, desde siempre. Los gallegos, sobre todo a nivel pesquero, pues descubrimos los mejores caladeros que tenemos en el Atlántico Sur y Norte, los descubrimos los gallegos y llegamos a puntos donde no llegó nadie, llegamos por vez primera a las costas de Estados Unidos, antes que otros que cacarean mucho, pero fueron expediciones coruñesas. Los primeros que llegamos a Alaska y a las Malvinas o a la Antártida fuimos gallegos, y eso queda ahí.